estábamos viendo en el fondo todos los elementos que me permiten trabajar con creando una lista simple, ¿no es cierto? Podemos crear la lista simple, teníamos el método para agregar al final, el método para agregar al inicio. ¿Se está viendo, no? ¿Todo esto? El método para agregar en cualquier parte, teníamos el método para borrar en cualquier parte y hicimos uno extra para recuperar objetos al azar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Ya, Fernanda dice que se entiende. Entonces, veamos ahora cómo podemos hacer una lista doble. ¿Ya? ¿Cuáles son las listas doblemente? Porque hemos trabajado con listas simples, ¿no es cierto? Que era este tema donde tenía los nodos y el nodo apuntaba a otro nodo, ¿cierto? En función de la propiedad llamada siguiente. El siguiente apuntaba al siguiente nodo y después te terminaba en nada, ¿cierto? Esa es la lista simple y esa es la que hemos trabajado ya durante 2 semanas y la que está contemplada en toda esta clase de lista simple de acá. ¿Ya? ¿Cuál es la lista doble? La lista doblemente enlazada es la que tengo la capacidad de volver atrás y voy a tener un anterior que apunta al anterior. ¿Ya? El primero de la lista también tiene un anterior, pero ese anterior apunta a nada también. ¿Ya? Con eso tengo la capacidad de poder avanzar en los nodos y retroceder en los nodos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que queremos hacer? ¿Se entiende? Queremos poder avanzar en la lista usando los siguientes y queremos poder retroceder en la lista usando los anteriores. ¿Estamos? Ya. ¿Quién más o menos me puede explicar cuál sería la mejor manera de hacer eso? ¿Qué tecnología o qué conceptos de Python debiéramos usar para poder hacer esta lista doble? ¿Alguien se le ocurre? ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre? Ya. Si yo tengo ya definido una lista simple que prácticamente funciona completa y quiero crear una lista doble, ¿vale la pena que la escriba entera de nuevo?
¿Valdrá la pena que la escriba de nuevo? ¿O puedo aplicar herencia? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Ya, es lógico que debemos aplicar herencia. Bien. Yo voy a hacer un archivo acá de nuevo. Antes de empezar, voy a guardar. Profe, tengo una duda. Eso sería trabajar con data, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo trabajar con data? Explícame un poquito más la pregunta. Em, es que yo le conté que tengo un tío que es informático y el tema es que a ellos lo hacen trabajar con data, que es como una base de datos en la cual tienden a tener, es como lo mismo que trabajar con el import, más o menos, pero en vez de import es una data Sí. y es como una base de datos al final. Sí, déjame explicarte eso al tiro. Ya. Porque técnicamente no es lo mismo, pero ahí te voy a explicar la diferencia. Verso Ah, ya. 21. Voy a poner lista doble. Hay en... Siempre cuando uno quiere resolver un problema, uno parte... Pensemos que el software, los programas que uno hace son la respuesta a un problema. ¿Ya? Uno redacta un programa porque quiere resolver un problema que a uno se le plantea. ¿Ya? Por ejemplo, el primer software, los primeros computadores, ¿para qué se usaron? ¿Quién sabe para qué se usaron los primeros computadores electrónicos? Para no decir computadores mecánicos. ¿Alguien sabe? Los primeros computadores electrónicos se usaron para los censos, por ejemplo. Ese fue como el primer uso masivo. ¿Cuál es el problema de un censo? Cómo yo cuento y sumo mucha cantidad de personas de distintas partes. Otros usos pioneros era, por ejemplo, para usos en guerra, bélicos. ¿Cómo calculo trayectorias de cañones y de básicamente balística? Con viento, con gravedad, con diferencias de altura, lo que sea. Eso es, yo, a partir de un problema, a partir de un cierto problema, trato de resolverlos y encontrar una solución. ¿En base a qué? ¿Alguna herramienta? En base a la ciencia, en base a ciertas tecnologías, ¿no es cierto? Son distintos asuntos que me permiten llegar a una solución. ¿Ya? Ahora, en informática, dependiendo del tipo de problema, hay distintas estrategias de cómo yo quiero solucionar eso. ¿Ya? Las estrategias que estamos viendo que se vio en programación 1 fue programación, se llama procedimental, donde en base a funciones y procedimientos yo resuelvo mis problemas. Lo que estamos viendo ahora es orientación al objeto. Son los objetos los que manejan los datos. ¿Ya? Lo que habla el tío de Fernanda es cuando uno tiene orientación a los datos. ¿Ya? Como si estoy programando, por ejemplo, un juego, y mi juego va a tener cientos de personajes que están combatiendo contra otros personajes, para ese tipo de foco, lo que más me va a interesar son manejar objetos. Un software que trabaje con objetos va a resolver mejor ese tipo de problemas, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Cuando mi problema es distinto y yo tengo
tablas de datos gigantescas, ¿ya? Que yo tengo que poder buscar una fila, sacar cierto conjunto de datos, ¿no es cierto? Estos son los datos que realmente me interesan. Hacer algún proceso matemático con ellos, ¿no es cierto? Procesos estadísticos, procesos, no sé, pues, nube de puntos y quiero calcular una tendencia. Salió súper mala esa tendencia. Procesos, regresiones. Para todo ese tipo de procesos, lo que conviene es que mi solución esté orientado al dato. Y para eso son las bases de datos, ¿ya? Como herramienta. ¿Se entiende para dónde va Fernanda, no? Dependiendo del tipo de pega, es qué tecnología informática me sirve, ¿ya? Y la verdad, para entender, bueno, después de este tienen el ramo base de datos, ¿ya? Pero la gracia del ramo base de datos es manejar grandes volúmenes de datos, que no tiene mucho que ver con el manejo de objetos, al menos no directamente, ¿ya? Entonces, son como herramientas complementarias que ustedes deberían saber, ¿ya? ¿Se entiende, no? Es, no son excluyentes, son complementarias. Yo probablemente si estoy desarrollando un juego no me interesa manejar una base de datos, pero si quiero hacer un sistema de, no sé, qué sé yo, el pago de sueldos de una empresa, ese tipo de sistema sí requiere una base de datos. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, estábamos acá en la lista simple, ¿no es cierto? Queremos empezar a trabajar con lista doble. Solo para no perder de vista, teníamos acá que crear al gato que hereda a nodo, ¿cierto? Perdón, ya que hay que decirle hay que decirle acá from clase nodo 201 import nodo y lista simple. From clase nodo importar, ahí importo gato sobre nodo, ¿no es cierto? Tenemos el constructor def init ser nombre comida, iniciamos el nodo punto y después venía self.nombre igual nombre. Eso es lo mínimo que teníamos con la clase, ¿no es cierto? Y si ejecuto, ya. ¿Cómo yo creaba esto? Decía lista de gatos es igual a una lista simple. Y después la lista de gatos, como ya tiene todos estos elementos acá, yo podía usar agrega final, podía usar cualquier cosa. Entonces yo decía lista gato punto agrega final y quiero agregar al final un gato. Gato que se llama Garfield y que come lasaña. Ya, este ejemplo lo hemos hecho 15 veces. Veamos cómo cambia si quisiera hacer una lista doblemente enlazada, no una lista simple, a partir del
tratando de heredar a lista simple acá. ¿Ya? Pero hay una cosa previa. Tengo este gato que hereda a nodo. Y nodo solamente es un elemento que apunta, tiene una propiedad que se llama siguiente. ¿Ya? Vamos a crear acá otra clase class nodo doble que va a heredar a nodo. ¿Ya? Aquí vamos a partir con herencia. ¿Ya? Def init. Este va a recibir solamente a sí mismo. ¿Qué tiene que hacer este nodo? Llamar al init del nodo original. Nodo.init self. ¿No es cierto? Y es acá, perdón, sin. ¿Y qué otra acción tiene que hacer? Vamos a crear el anterior. Self.anterior igual. No. Esto es lo nuevo del nodo doble. Toma todo lo del nodo original, que solamente tiene un siguiente, y le agrego un anterior. ¿Se entiende, no? Nodo doble heredó a nodo, por lo cual hereda al siguiente, y además le agrego este anterior a nodo doble. ¿Estamos? ¿Qué acabamos de hacer? Teníamos una clase nodo que solo tenía un siguiente que apuntaba a nada. Este es mi nodo. Y acá heredé a un nodo doble que agrega un anterior que va a nada. Pero igual sigue teniendo el siguiente que apunta a nada también. Ese es nuestro nodo noble, que hereda a nodo. ¿Ya? Se fijan que ahora tienen conectores para los dos lados. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Ya. Fernanda no entendió. ¿Qué no se entendió? No, profe, hablo de que sí entendí. ¿Ah? Sí entendí. Ya. ¿Qué dijo? Si había... Geraldine pregunta, ¿el AND se lo puedo agregar al nodo donde está el siguiente? Sí, se puede agregar, pero técnicamente ya no sería un nodo simple. Este nodo a secas era un nodo simple. ¿Ya? Lo pudo haber pensado, sí, sí, está bien, pero era solamente para ir haciendo... yo no siempre, no necesariamente voy a querer siempre manejar el anterior. Entonces, si quiero crear una lista simple, igual tendría que estar preocupado de, cuando lo estoy uniendo, agrega al final y qué sé yo, igual tendría que estar preocupado de qué pasa con los anteriores. Entonces, por eso que prefiero que sea un nodo
específico. En este caso el doble que hereda al normal y con eso le coloco el anterior. ¿Ya? No nos olvidemos que los nodos, como está heredando, podría tener más elementos acá. Y con esos elementos extra puedo ahorrarme tener que reprogramarlos después y todo. Entonces, yo creo que quizás no parece una cosa tan tremenda, pero prefiero que quede independiente. ¿Ya? Pero en el fondo se pudo hacer, pero creo que queda más ordenado así, queda más estructurado. ¿Quedamos bien, Geraldine? Ya. Entonces, ahora tenemos que armar la lista doble como tal. Solamente tenemos un nodo doble. Veamos cómo hacemos para crear una lista doble. ¿Ya? Yo voy a hacer una cosa acá, perdón. Creo que puedo acá. Ah, Geraldine está en otro computador. Acá es el mismo código partido en dos partes. ¿Ya? Porque quiero estar viendo uno y trabajando en otro. Para que no se pierda. Sigo estando en clase nodo. ¿Ya? Entonces voy a tener acá la lista simple. Y acá lo que yo voy a hacer al final, yo voy a crear acá mi clase lista doble. ¿Ya? Y lista doble va a heredar a lista simple. ¿Ya? Con eso voy a tomar todas las propiedades que antes estaban. ¿Ya? Trabajo en el constructor. ¿Ya? Y el constructor de la lista doble va a ser el mismo constructor de la lista simple. Lista simple, punto, como estoy heredando. ¿Ya? Esto solamente lo hice porque estoy heredando lista simple y tengo que echar a andar la lista simple. Con eso voy a llamar a este de acá arriba. Este es el init de la lista simple y aquí lo llamo. Con eso creo el primero, el último y el largo de la lista. ¿Ya? Técnicamente ya podría crear y empezar a usar las listas dobles, pero igual nos faltan algunos cambios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a sobrecargar las rutinas de la lista simple, creando de nuevo las que necesitemos, con los cambios que se necesiten. ¿Ya? ¿Estamos? Voy a tomar este mismo agrega final y lo voy a sobrecargar con otro, con algunos cambios. ¿Ya? Yo lo voy a hacer a la rápida. Voy a copiar acá. Voy a pegar acá. Pero este sigue siendo el mismo agrega final que teníamos antes. ¿Ya? La única salvedad y cambio que hay que hacer, acuérdense que esto ocurría solamente cuando esto estaba vacío. Pero si hay elementos, al agregar al final, el último apunta al objeto que estoy creando y actualizo mi último con el objeto que estaba antes. ¿Ya? Lo que sí tengo que hacer
que el anterior del objeto que estoy creando apunte al que era el último. ¿Ya? Self. ¿Ya? Esta línea de acá es la única que me faltaba para poder hacer una lista doblemente enlazada. ¿Ya? Y eso es agregando al final. Cada vez que yo llamo agregando al final, me preocupo que se actualice el siguiente, pero también se actualice el anterior. Con eso quedan enlazados para un lado y para el otro lado. ¿Ya? Este agrega final, de nuevo, es parecido al de la lista simple, pero la lista doble necesita sobrecargarlo para que también tome en consideración los anteriores. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? ¿Lo probamos? Probémoslo acá. ¿Qué significa que lo tenga que probar acá? Significa que tengo que crear una clase que ahora me use a nodo doble. Yo no puedo usar una lista doble con un nodo simple. ¿Ya? Tengo que usar nodos dobles con listas dobles, nodos simples con listas simples. Entonces necesito crear acá otra clase. Y voy a crear class persona que herede a nodo doble. Y esto necesita su constructor. Le voy a poner nombre y root. ¿Ya? Tengo que llamar al nodo doble.init. O sea, tengo que inicializar el nodo. Y después tengo que decirle ¿por qué me está alegando class persona? Ah, esto me está fallando porque tampoco he importado el nodo doble. Le voy a poner acá nodo D y además lista doble. ¿Ya? Self.nombre igual root. Ya, ahí tengo la clase persona creada que hereda a nodo doble. Eso me permite ahora una lista de personas con lista doble. Y ahora a lista de personas punto agrega final persona y vamos a agregar a Ángel y un root. ¿Ya? Con eso ya agregué mi primera, vamos a probarlo. Agregué mi primera persona, no tiene ni un error. Agreguemos varias más. Ángel. ¿Qué nombre vamos a poner acá? Bernarda. Con C, ¿qué vamos a poner? Charlie.
y con D, Daniela. Y los root, da lo mismo ahí. ¿Ya? Con eso tengo 4 personas creadas en esta lista. Recorramos esa lista doble para que vean cómo funciona para lado y lado. Voy a decir actual es igual a lista de personas punto primero. ¿Y cómo recorremos esto? Con un while. While actual punto is not non print actual punto nombre. Y después actual igual actual punto siguiente. Con eso avancé, partí del primero y avancé todo el resto. Si lo ejecuto y todo sale bien, me aparece Ángel, Bernarda, Charlie y Daniela. ¿Ya? Partí del primero y avancé el actual por todos los nodos de esa lista de personas, colocándole el nombre. Y voy siguiente a siguiente. ¿Dónde está la gracia de esto? Que ahora yo puedo hacerlo avanzar para atrás. Entonces voy a decir la misma historia. Actual es igual a mi lista de personas, pero partamos del último. Punto último. While actual is not none. Print actual punto nombre. Actual es igual actual punto anterior. Eso hace que mi actual vaya retrocediendo en esta lista. Y aquí es while. Si lo echo a andar y todo sale bien, me aparecen los 4 primeros que hicimos antes y después la lista, pero ahora avanzando hacia atrás. Porque tengo nodos que apuntan a su anterior. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Quién quedó pillo? Ahí está la lista por si acaso, para que la firmen. Ya, Valentina pide que explicar eso último de nuevo. Acordémonos cómo funcionaba esto del anterior antes. ¿Ya? Pero no se pierdan con el esquema. Yo tengo estos son nodos dobles que agregamos como datos A, B, C y D como datos, como nombre, ¿no es cierto? Y estos elementos tienen siguiente, siguiente, y este siguiente apunta a nada, none. Y además
tenemos un anterior que apunta a nada y tenemos un anterior que apunta al anterior y un anterior que apunta al anterior. Esa es nuestra lista doble. Pero además tenemos un tercer elemento, que es lo que se llama estos son todos nodos dobles. Y esto que está acá es mi lista doble, ¿cierto? Esta lista doble tiene como elementos un primero, un último y un largo. Este primero apunta al primero de la lista y este último apunta al último nodo de la lista. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que hemos construido hasta ahora. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Valentina, ¿estamos bien hasta ahí o no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora para recorrer esa lista? Lo que yo hago es crear una nueva variable o un nuevo puntero que le llamamos, voy a hacer acá, le llamamos actual. Y ese actual típicamente lo hacemos crear de alguna parte. Actual es igual a lista doble punto primero. Eso es lo que normalmente uno hace. ¿Y qué ocurre? Que actual apunta a ese elemento instantáneamente. Y cuando después digo actual es igual a actual punto siguiente, ¿qué es actual? Actual es este nodo de acá, el primero de la lista. ¿Cuál es el siguiente de la lista? El otro. Entonces esta flecha se actualiza y ahora apunta al segundo nodo. Cuando vuelvo a aplicar un actual igual a actual punto siguiente, esta línea se actualiza para el tercero. Y así se va. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo que habíamos estado haciendo hasta la clase anterior. La salvedad ahora es que ahora podemos partir por el último, porque ahora es una lista doblemente enlazada. Y al partir por el último, esta variable actual está apuntando acá. Y yo puedo ahora avanzar hacia atrás, buscando el anterior del actual. Por lo tanto, siguiendo esta línea verde que va acá. Con lo cual, esto se actualiza y ahora apunta al anterior del primero, al anterior del último en realidad. Y así puedo avanzar hacia atrás de esa lista. ¿Ya? Por eso obtengo este resultado. Si parto del primero, voy usando el siguiente para avanzar al que viene. Si parto por el último, voy a avanzar en base a los anteriores del actual. Eso permite recorrer la lista hacia atrás. ¿Se entiende, no?
¿Ya? Ya, sigamos un poquito entonces. Técnicamente mi lista está doblemente enlazada, ¿ya? Pero solamente está funcionando con este agrega final. No está funcionando bien el agrega inicio, el agrega general, el borrar. Ninguno de estos está funcionando bien. Entonces lo que quiero hacer ahora es ir, agrega final. Vamos trabajando todos los métodos para sobrecargar esta lista simple con el que corresponde. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces voy a copiar el agrega inicio. Y lo vamos a sobrecargar acá en lista doble. ¿Ya? Pero este agrega inicio no tiene contemplado qué hacer con el anterior. ¿Ya? Si es el primero, llama agrega final, que ya sabemos que funciona. Y si no es el primero, hace que él sea el primero de la lista doble sea el objeto que estoy agregando. ¿Ya? ¿Ya? El siguiente de lo que estoy agregando pasa a ser el primero que tengo. ¿Ya? Voy a decir self.primero, punto anterior, es el objeto que me está llegando. ¿Ya? Con esta línea, el que era el primero, su anterior que apuntaba a nada, ahora apunta al objeto que estoy insertando. Con esa línea ya estoy considerando que al agregar el inicio, actualice los punteros a los otros. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas? Con eso podemos agregar el inicio. Veamos cómo se hace la agrega general. Vamos a copiar también. Son poquitos cambios lo que necesita. Aquí estamos sobrecargando el agrega general. De nuevo, si está vacío, al llamar agrega, va a colocarlo en agrega final. Si quiero agregarlo en la posición 0, llamo agrega inicio. Para todo el caso que resta, lo que hace esto es avanzar hasta donde quiero insertar. ¿Ya? Una vez que llegué a la posición que me interesa, adjunto el objeto y ahora tengo que actualizar los vínculos. ¿Ya? Entonces acá le vamos a colocar ¿ya? El anterior de lo que estoy insertando va a apuntar a donde estoy posicionado. ¿Ya? ¿Ya? Y esta es media mágica, pero donde estoy parado tengo un siguiente. El anterior de ese siguiente va a apuntar al objeto que estoy insertando. Con eso reescribí la línea, el puntero del que fue siguiente, estoy apuntando al objeto que estoy insertando. ¿Ya?
¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Veamos el último que nos queda. Es borrar. ¿Qué cambio necesita borrar? Traten de pensarlo. Tan como que los perdí. ¿Qué cambio necesita borrar? ¿Ya? ¿Qué cambios puede necesitar borrar? Aquí estamos tratando de sobrecargarlo y hay que actualizar los anteriores. ¿Ya? Primera cosa, si estoy borrando el de la posición 0, ¿ya? Tengo que decirle self.primero.anterior igual nada. ¿Ya? Primera cosa que tengo que decir. ¿Ya? Esto en el caso que estuviera en la primera posición. Para el resto de posiciones, ¿ya? ¿Qué necesito hacer? Algo parecido a lo que hicimos con el insertar. Actual punto siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Qué hacemos con objeto azar? ¿Lo tenemos que reescribir o no? ¿Necesitamos sobrecargar objeto al azar? ¿Quién me dice si vale la pena o no vale la pena? ¿Cuál es la gracia de objeto azar? ¿Qué función tenía? ¿Para qué me servía? ¿Quién se acuerda? La Valentina dice, muestra objetos al azar. Efectivamente, a partir de un azar, en función del largo de la lista,
me devuelve alguno. ¿Ya? Eso es lo que hace. Si yo a lista doble heredé lista simple y esto está en lista simple, ¿existe en lista doble? Por el hecho de haber heredado. ¿Existe o no existe? ¿Ya? ¿Estamos, no? Volvamos a lo que estamos haciendo. Voy a cerrar acá para que no se mareen. Cerrar. Ahí. Ahí estamos en el documento. Teníamos la lista simple con todos estos métodos, incluyendo objeto azar. Y lista doble, necesitamos, por mucho que lo heredamos, necesitamos sobrecargar, agrega final, agrega inicio, agrega en cualquier parte, borra. ¿Ya? Pero necesito sobrecargar azar o no es necesario. O por el hecho de hacer una lista doble, se comporta distinto. ¿Alguna idea? Técnicamente, objeto azar no me es muy relevante si es que la lista es simple o es doble. Parte de 1 hasta azar, nodos hacia el lado. Entonces, la verdad me da un poco lo mismo. ¿Ya? Por eso, que en lista doble, por mucho que haya tenido que reescribir algo, la verdad, no es necesario que yo reescriba la lista doble. ¿Ya? ¿Se entiende? No es necesario. Vamos a aprovechar la herencia y no reescribir ese objeto. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Dejemos hasta acá lo que es materia. Yo debiera pedirles un laboratorio para la próxima semana. ¿Ya? Básicamente de esto mismo, parecido al que hicimos. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Eso, que tengan buen fin de semana y nos veríamos el lunes. ¿Ya? Yo supuestamente el lunes voy a dejar de grabar esto. Grabación.